Estás en Pauta de Análisis de la 100.5. 8:32 de la mañana y ya estamos de vuelta con el análisis. Están nuestros panelistas ya, una conectada, Javiera Arza, cientista política integrante de la red de politólogas que volvió, entiendo, a Gran Bretaña a seguir sus estudios, y José Antonio Valenzuela, director de incidencia de pivotes, a quien tenemos en estudio en Radio Pauta. Le agradecemos mucho su presencia. Saludos a Javiera también. Javiera, no sé si la tenemos por Zoom, no la veo todavía, pero está por Zoom ya, pero la saludamos. Hola, Javiera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludar a José Ignacio también. Oye, solo breve, pero como tú estás en Londres, ¿no es cierto? Sí, llegué ayer. Lo que pasa es que vine a terminar lo que empecé. Claro, así total. Que, no solo por la información de esta mañana temprano que entrega la BBC sobre el arresto del ex príncipe Andrés, me imagino que debe ser hoy día la portada, ¿no es cierto?, de todos los medios británicos. Sí, The Guardian, súper interesante. Han hecho varios análisis, además, sobre lo que ha ocurrido con respecto a cómo ha salpicado el tema de Epstein Files en el resto de la política británica. Entonces, de hecho, también esto ha sido muy deprimente para el gobierno de Starmer. Esto ha traído una consecuencia bien compleja. Así que... La verdad es que acá en Chile se ha hablado muy poco de la revelación de los archivos de Jeffrey Epstein, porque cuando uno mira la prensa norteamericana y europea se da cuenta que lo que hay ahí es un caudal de información, no solamente de una barbarie, ¿no es cierto?, por la pedofilia, abusos sexuales, sino hay cuestiones de Estado y de Estado. Económicas, claro, de Estado, como delitos, por ejemplo, que hizo este tipo que nombró como embajador Keir Starmer, por ejemplo, el Mendelssohn, que él de hecho traficó influencia, básicamente. Entonces, eso es lo que se le está acusando ahora a Starmer, y es súper, a mí me deprime mucho, porque además ha sido muy terrible su gobierno. Su gobierno prometió tener mejoras condiciones de la población en Reino Unido, y cada vez está peor la gente. Entonces, es muy complicado. Ya, aterricemos en Chile. Ibre, ya hablamos de aterrizaje y ya iremos al gobierno de emergencia y al debate que hay en curso. El presidente Gabriel Boric está en la Isla de Pascua. Aterrizó en la Isla de Pascua en el día de ayer. Lo vi bailando. Yo también lo vi bailando, intentando bailar Sau. Mi pregunta es, ¿habrá sido una buena elección del equipo comunicacional y de despliegue del presidente ir a un lugar donde aterrizó y tenía protestas? ¿Cómo lo ves tú, José Antonio Valenzuela? Porque es una de las fotos finales de su mandato. Sí, bueno, lo dijo la alcaldesa de Isla de Pascua, que esto en el fondo parecía ser una cosa más protocolar de ojalá haber visitado la isla antes de que se acabe su mandato, que una cosa que dar señales de que hay una preocupación y una visión de Estado respecto a la isla. Se da además después de esta consulta que se hizo en la isla, que fue un fracaso estrepitoso, que casi un 80% creo que rechazó un estatuto que se proponía para la isla de autogobierno. Entonces yo creo que sí, yo creo que esto es básicamente poder ir haciendo checks en algunas cosas que quedan pendientes, dentro de las cuales era visitar la isla. Yo entiendo que todos los presidentes la habían visitado y claro, hacerlo en los últimos días, imagino que allá se percibe como un desaire más que como un gesto con las personas de la isla. Sí, mi tema es como el cuidado que debiera tener los equipos cercanos al presidente, digamos, por cautelar la foto final, ¿no, Javiera? A mí, yo estoy de acuerdo con José Ignacio. O sea, yo creo que me parece que como que se van como llegaron, improvisando. O sea, si ya no alcanzaste a hacer la pasada por Isla de Pascua, hacer la apuradita, yo escuché la entrevista que le hicieron en ADN a la alcaldesa de Isla de Pascua, está indignada. O sea, más allá de que te guste o no el color político, creo que acá había que tener ciertos niveles de deferencia, sobre todo cuando hablas como del gobierno de los pueblos, del gobierno, de la descentralización, y nada de eso ha ocurrido. Entonces, ella misma ya se había juntado con el presidente Kast, pero hasta la fecha no se había juntado con ellos, con el equipo de gobierno actual. Entonces, me parece que es demasiado el dolo en ese sentido, y obviamente la gente de La Paz puede estar enojada. O sea, mínimo que te hagan una protesta, y además, como también tratando de congraciarte cuando en realidad son personas que carecen, por ejemplo, de atención médica, la comida ya es muy cara, no hay algo así como una planificación para la isla tampoco. Entonces yo creo que ir para allá, porque como el checklist no se ve bien. Ya, vamos a debates de estos días, ¿no es cierto?, entre
¿Ustedes recuerdan si todos los gobiernos mantienen esta tensión entre el gobierno que se va y el gobierno que llega, que se van como cada vez se pone más áspero porque son en distintos ámbitos que se está discutiendo? Se está discutiendo por el tema de posibles amarres, la vocera de gobierno dice que esto no es amarre, el presidente y sus equipos dicen que es impresentable que le dejen, ¿no es cierto?, gente apitutada. Tenemos una discusión sobre si es gobierno de emergencia o no es gobierno de emergencia. ¿Cómo se ve este debate? ¿Es lo habitual? Yo no tengo tantos recuerdos de que haya sido así. Poco. A mí me da la sensación de que ha sido más áspero de lo que acostumbramos. Creo que quizás uno de los elementos o uno de los hitos que generó que esto se friccionara más fue cuando se presentó este proyecto de ley de reajuste del sector público con una norma de amarre, que muchos criticaron y que finalmente no se aprobó. Se rechazó y se rechazó sistemáticamente en el Congreso a pesar de que el ministro de Hacienda lo seguía reponiendo. Y yo creo que eso ha ido generando fricciones, la sensación de que se busca, primero, dejar personas en el Estado que están allí no por haber sido seleccionadas por su idoneidad, sino por el hecho de que son cercanas al actual gobierno. Segundo, que se hacen cambios normativos de largo plazo a pocos días de que se acabe el gobierno y que se acabe el periodo legislativo. Y eso da la sensación de que acá, más que buscar cambios que son por políticas públicas razonables, se busca amarrar de manos un poco o dejarle menos margen de acción al gobierno que viene. Sí, lo volvió a decir ayer la ministra de Defensa. Estamos hablando de definiciones de concurso público, un poco el argumento que ha desplegado Defensa. Javier Arce, ¿cómo lo ves tú? Es que a mí me parece un poco hipócrita la discusión de cómo, no sé, se dejan amarres, como si, no sé, los gobiernos de la derecha no dejaran funcionarios, como si la dictadura no hubiese dejado funcionarios también que están hasta el día de hoy en Cancillería, en Defensa, en un montón de ministerios. A ver, yo creo que acá esta es una discusión de fondo y que yo creo que mejor digámonos la verdad y después nos mentimos. Acá no hay un sistema de reclutamiento del sector público como se debe, como tiene, por ejemplo, países como Reino Unido, como Francia, como España, donde en efecto hay un concurso oposición, hay una carrera funcionaria, no es tan inestable la carrera tampoco en términos de que te puede echar tu jefe cuando llega el nombramiento, etcétera. Acá tampoco las personas que van a nombrar CAS son las que van a pasar los concursos públicos, son las más idóneas. O sea, perdón, pero un montón de ministros de los que tiene vienen de las altas empresas, de los altos directorios de las empresas. Entonces, yo no sé, quizá a lo mejor son buenos para trabajar en su área, pero no sé qué tanto conocen del sector público, no sé si son los más idóneos y además lo que más me preocupa es que son personas que están como una puerta giratoria, porque entraron desde el sector privado al sector público directo, sin hacer ninguna escala, y después se van a ir directo al sector privado. Entonces, tampoco, creo que es un poco mentirosa la discusión, es un poco artificial. Ahora, yo creo que sí, nunca había visto una tensión tan fuerte, pero es porque los dos, y en esto también quiero poner harto énfasis, los dos gobiernos, tanto el que se va como el que se viene, tienen unos afanes refundacionales que son francamente molestos hasta estas alturas del partido. Ya sabemos cómo termina esto. Entonces, al final del día, entre como estos que iban a cambiar todo y te iban a regalar un unicornio, y entre los otros que van a pasar la motosierra y van a acabar con todas las prestaciones, no sé, los ñoquis, no sé qué otras estupideces anda diciendo Kass, me parece que es complejo. Entonces, yo creo que es una tensión No sé. artificial, una polarización, porque las derechas estas tienden a hacer polarizaciones. Yo vengo de España y el ambiente es horroroso, Javiera. Lo que tiene Vox. A ver qué dice aquí. Sí, perdona, Javiera, ¿qué dice José Antonio Valenzuela sobre ese punto, ¿no? Sobre lo que señala Javiera. Mejor dice, digámonos la verdad para después mentirnos. A ver, dos cosas. Primero, siempre hay una cierta como demonización de que alguien venga del mundo privado y pase al mundo público. Es verdad que eso implica que probablemente hay menos experiencia en lo que implica la gestión pública. También la hay de los académicos que pasan directamente a ministerios o a subsecretarías. Estamos hablando solo para hacerme cargo de intereses y de tráfico de influencia. Tú dijiste dos cosas, Javiera. Lo primero era la falta de experiencia. Y en eso pasa también cuando alguien pasa de la academia directamente a un ministerio, o cuando alguien pasa de las ONG o fundaciones directamente a un ministerio. No todos los ministros y subsecretarios en este y en anteriores gobiernos han venido de políticos profesionales. Y ese mix a mí no me parece mal. Pero los ministerios más importantes normalmente son políticos. Normalmente, y acá yo creo que también en una buena parte.
y yo creo que en el actual gobierno tenemos muchos académicos que pasaron a ministerios relevantes. Hoy el ministro del Trabajo, el ministro Grau tampoco tenía experiencia pública, sino que más bien de la academia. Por eso, ¿cómo define ese mix cada gobierno? Probablemente tiene más que ver con sensibilidad. Yo entiendo que en gobiernos de izquierda hay una cosa menos proclive al mundo privado y de la empresa. Habiendo dicho eso, la puerta giratoria hoy día existen normas para evitar que, por ejemplo, un ministro que está en un Ministerio de Energía pase directamente a una empresa de generación a los pocos meses de salir de su cargo. Hablando ya del tema de fondo, ahí yo estoy más de acuerdo con Javiera. Yo sí creo que acá nosotros tenemos un problema de empleo público y lo tenemos de forma generalizada y lo tenemos desde hace tiempo. Eso no parte con este gobierno ni de cerca. Y nosotros nos falta un sistema de selección, de gestión, de evaluación y de remoción de funcionarios que sea profesional, que vele por la estabilidad y que ayude a que estos incentivos que tiene cada gobierno nuevo de poner gente no se exacerben. Habiendo dicho eso, yo creo que hay una anomalía en cómo ha terminado este gobierno, que fue lo que se propuso en esta ley de reajuste. Al gobierno se le viene insistiendo desde hace mucho tiempo y pasó con las licencias que hiciera cambios al estatuto administrativo de forma permanente, pensando en un mejor sistema. Pero no se hizo eso y lo que se hizo fue en una ley de reajuste dentro del artículo ciento no sé cuánto, meter una norma exclusivamente para hacer más difícil la remoción de funcionarios que fueron contratados por confianza, no por procedimientos. No, yo entiendo por lo que cuando vi la discusión en el Congreso no eran los de confianza, eran funcionarios de carrera, no eran los de confianza política. De hecho, se hizo un llamado desde el gobierno de que las personas que entraron por cargo a confianza política tenían que dar un paso al costado. Es que eso siempre pero la ley nunca dijo que eran las personas de confianza. Yo invito a ver la intervención ahí de Dorothy Pérez, porque Dorothy Pérez da al menos 5 o 7 ejemplos donde habla de personas que fueron contratadas sin concurso público por razones de confianza política, que no está mal, si la confianza política tiene alguna razón de ser, pero la confianza política no se puede dejar amarrada, si ese es el gran principio acá, y esto, como lo decía Dorothy Pérez, ella mostró varios ejemplos, permitía extender la doctrina de la confianza legítima de forma explícita a cargos que habían sido asignados por motivos de confianza. Javiera Arce, ¿qué opinas tú sobre este punto? Yo recuerdo que no eran cargos de confianza política, sino que eran cargos de carrera. No distinguía. Y eso permitía... La intervención ahí de Dorothy Pérez es muy, muy clara, porque ella dice, hay muchos cargos que quedarían afectados por esta norma que no son por ADP y que tienen criterios de confianza política. Javiera. A ver, dos cosas. Yo creo que acá confunde quizás José Miguel, José Luis, José Ignacio. No, José Antonio. Juan Ignacio. José Antonio. José Antonio, perdón. Yo creo que confunde algunas cosas, porque, por ejemplo, no es que yo diga que las personas estas no tengan capacidad de trabajar que vengan del sector privado. A pesar de que sí, por ejemplo, gracias a las redes familiares, muchos de ellos llegan a ser gerentes mucho más fácil de lo que otras personas comunes y mortales que vienen de la clase trabajadora como yo, por ejemplo, pudiéramos hacerlo. Ahora, el tema de el tráfico de influencia o posible tráfico de influencia que pueden hacer es más concreto en personas que vienen del sector privado que, no sé, académicos de universidades, por ejemplo. No sé, yo con suerte tengo un departamento, esto no me he enriquecido, no tengo acciones en ninguna parte, con suerte tengo un poquito de ahorros, pero poquito, no tengo mucho más. Entonces, no sé qué tráfico de influencia puede hacer, salvo, por ejemplo, no sé, el caso más emblemático, yo creo, de esto, que fue una tremenda, como un mal inicio, este ministro que no fue nombrado, que venía de una minera y que además la minera exhibía como muy, muy orgullosos también de que estaban indicando un ministro que venía, que era gerente de sus propias filas. Entonces, a mí me preocupa que esto se tome como algo a la ligera, porque esto nos puede dejar en un índice de corrupción bastante más alto. Y creo que no se le ha tomado el peso a esto, más allá de las cuestiones como de los miedos de que no sé si cuánto o de ultraderecha o no es cast, sino más bien tomar en consideración este tema es importantísimo, ¿ya? Porque esto además influye en el riesgo país. Ahora, respecto de los cargos, yo creo, no me tomaría tan a pecho lo que plantea tanto la Contralora, porque la Contralora también ha tenido fallas en muchas de sus decisiones y sus resoluciones por tratar de ir más allá de la norma. Entonces yo creo que acá estamos viendo un periodo de acomodo también, y tanto como estas alabanzas tan fuertes que le hace la derecha a la Contralora, me parece que una cosa es cuando se está fuera del gobierno. Perdón, es bien transversales los aplausos a la Contralora, no Javiera, digámoslo. No sé, yo por lo menos la vi entrando al último encuentro en la ENADE y los aplausos de las personas de izquierda eran eufóricos.
No sé, o sea, sí, puede ser, pero yo por lo menos creo que esperar que una persona que está a cargo del control la elevemos como a niveles de superioridad me Sí. parece Sí. peligroso, incluso para el Pero, Pero personaje. no nadie ha hecho estamos, eso, sí, Javier, así nos es estamos solamente... desviando, nos estamos Sí. desviando. Quiero volver. Sí. Respecto del criterio, yo creo que hay que mirar con más cuidado lo que se trató de hacer, porque también se han hecho amarres de parte de la derecha. Claro, El pero problema la es de pregunta es, fondo. si la pregunta es, tiene que ver en este caso, si tú puedes dejar, sabiendo que estás a un mes, porque la designación fue a un mes de cerrar el gobierno, a una persona que tiene una cercanía con el Partido Comunista y nombrada por el subsecretario del Partido Comunista en Fuerzas Armadas. O sea, es que eso es confianza, eso no es carrera. Claro, Eso es confianza. pero vas a entregar el gobierno a un gobierno de un tinte diametralmente ¿Mm? político en 4 semanas más. Esa es como la pregunta. No sé cómo lo ves Yo, tú. yo no tengo tan claro cómo se han comportado gobiernos anteriores. Yo creo que a cualquier persona que mira estos casos le llama la atención que tú pongas cargo de confianza a días de abandonar el gobierno. Porque yo creo que lo que uno esperaría es una cierta diferencia con las autoridades que van a venir, que puedan hacer los nombramientos que van a tener que hacer. Estos, además, como son funcionarios de confianza, van a poder ser removidos por falta de confianza apenas llega el nuevo gobierno. Pero es friccionar, es generar, ponerle palitos a quien va a venir, es empezar a hacernos zancadillas mutuamente a ver cómo te puedo perjudicar en lo que viene. Y yo creo que eso es lo que uno esperaría que no ocurra. Y luego tenemos lo otro que comentábamos, en el fondo, tratar de hacer cambios normativos para que esto, hacerlo aún más difícil, hacer ya no que sean molestias administrativas, sino que impedimentos legales para poder gestionar equipos. Ahora, pareciera ser que esto va de lado y lado, así como por una parte está esa crítica, ¿no es cierto?, desde el mundo de las derechas a las izquierdas por estos amarres. También hay una crítica y, por ejemplo, ahora se cristaliza probablemente bien en la citación que va a hacer el Congreso al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por el tema del déficit fiscal. Y aquí ya se habla, ¿no es cierto?, de una eventual acusación constitucional que se podría llevar adelante. Y sería la 9ª acusación constitucional que lleva adelante el mundo de la oposición hoy día, las derechas, que pasan a ser oficialismo a partir del 12 de marzo. No sé cómo ven ustedes eso, porque ha habido como una suerte como de reiterada postura de la acusación constitucional. ¿Amerita, a su juicio, Javiera, traten de usted mismo regularse para que los dos puedan hablar? Sí, yo no sé qué tan asidero puede ser una acusación constitucional, salvo que quieran dejar a que Grau no vuelva a la Chile. O sea, no sé qué tan asidero, porque además esto puede marcar un precedente súper feo en el caso de que a ellos les pase también algo así. Ya nos quejamos de las excesivas acusaciones emprendidas constitucionales por el Frente Amplio, por los comunistas, a Piñera, a los ministros de Piñera, etcétera. Entonces, como que hacer lo mismo me parece complicado, pero no sé, ahí yo no estoy en la cabeza del criterio de los republicanos y las derechas. Yo tiendo a creer que no va a pasar. José Antonio Valenzuela. Sospecho que es bluff y que no va a haber una acusación constitucional. Habiendo dicho eso, yo creo que uno puede al mismo tiempo decir que es inconveniente hacer una acusación inconstitucional contra el ministro Grau, que además no es responsable de los malos cálculos de los ingresos de los años anteriores a su mandato. Él llegó hace menos de un año, hace creo que 6 meses incluso. ¿Quién sería responsable? ¿Javiera Martínez o Mario Yo Marcel? creo que el anterior el anterior ministro de Hacienda y la actual directora de presupuesto que estuvieron ahí cuando se produjeron esos errores. Y habiendo dicho eso, uno puede al mismo tiempo reconocer que lo que está sucediendo en términos de cálculos equivocados de los ingresos es preocupante, que el incumplimiento de la regla de balance estructural es preocupante, que acá es un punto y medio del PIB lo que estamos hablando. Y eso no son pequeños errores de que se me corrió una coma, estamos hablando de errores gruesos y sustantivos que dejan las finanzas fiscales en una situación preocupante. Y que cuando hablamos y de repente poníamos dudas del ajuste que proponía hacer este nuevo gobierno, pareciera que le dan la razón y que la necesidad aprieta el cinturón. Eso es lo que ha dicho Jorge Quiroz, el próximo ministro de Hacienda, que esto le da la razón de que van a tener que hacer un ajuste. Ahora, ¿cómo se hace el ajuste de esos 6.000 millones? Tampoco es claro. Y la verdad es que cuando yo veo la explicación que da la directora de presupuesto, que dice, nosotros no tenemos un problema para nada en el gasto, solo lo tenemos en la recaudación, que en 3 años consecutivos recaudamos mucho menos que tenemos. Bueno, entonces tenemos un problema en el gasto. Si a mí me empieza a entrar menos plata, si yo soy un emprendedor y cada vez estoy produciendo menos, entonces estoy obligado a gastar menos. Pero ella
ella dice que la respuesta no es gastar menos, sino que ver cómo hacemos para recaudar más. Pero durante esos 3 años consecutivos ha fallado en el blanco, pero por mucho, con harta distancia. Entonces, yo creo que probablemente esto va generando un cierto consenso en que el ajuste es necesario, de que las dimensiones del ajuste son mayores a las que pensábamos y que probablemente esos 6 puntos por ahí va. Lo que ha planteado Álvaro Elizalde, el ministro del Interior, es que un ajuste, y es como el otro argumento que se levanta, un ajuste importante de cinturón puede significar retrocesos sociales. También ese es un tema que está dando vuelta a Javier Arce. Es que lo que pasa es que aquí de nuevo yo creo que como las cargas impositivas de Chile son bajas en general. Entonces, además, el programa de CAS y él mismo ha planteado que lo primero que van a hacer es una reforma tributaria para disminuir ingresos, es decir, 27 al 23 de las empresas. Eso a mí me preocupa porque hay gasto corriente, que ya estamos sobreendeudando la economía, y si no tenemos plata, lo que hay que hacer son reformas tributarias, pero reformas tributarias que tiendan a recaudar más. De esa manera podemos generar mejores políticas sociales y más sensación de igualdad. Ahora, el problema, y de nuevo, hay un problema de cómo se calcula el ingreso. Yo no tengo idea si el señor Quiroz tiene las competencias para poder hacer un mejor trabajo que lo que ha hecho Javiera Martínez, la verdad, o lo que ha hecho Marcel, porque además, si todos sabemos, él no es experto en macroeconomía. Entonces también vamos a hacerle también una acusación constitucional cuando proyecte mal el ingreso o cuando pase mal la motosierra donde no tiene que hacerlo. Entonces, a mí me preocupan este tipo de discusiones. Me preocupó desde la campaña presidencial, donde no se abordó, por ejemplo, las carreras funcionarias en el sector público, donde no se abordó de manera transparente el gobierno que viene, sobre qué va a hacer recortes y para qué o con qué finalidad. Porque al final del día lo que estamos haciendo entonces es hacer que la acumulación de los ricos tengan más plata y los pobres sean más miserables. Lo que está pasando en Argentina. ¿Por qué? Porque sí, con el tema de la Pero ¿por de qué la hacer no redistribución. ¿Por qué extrapolar la situación chilena con Argentina cuando de verdad que somos Porque mundos planes, son dos planetas? Sí, no, pero lo que se viene con el tema de la motosierra, que eso es lo que a mí no me queda claro, porque por una parte dicen, no, mira, vamos a tener cautela con los gastos, vamos a hacer esto, pero después va a Bruselas y pasa a buscar a su amigo Santiago Abascal y se junta con todo el club de autócrata. Entonces, no sé, yo tengo mis resquemores también. O sea, al principio decía, no, mira, igual está haciendo cosas interesantes, pero el tema es que si quieres mejor distribución, si quieres mejores políticas públicas, no se soluciona recortando impuestos ni recortando gastos, sino por el contrario, se soluciona mejorando la recaudación. José Antonio Valenzuela, director de Incidencia Pivotes, va cerrando el punto de este debate. Lo primero que cuando uno dice que en Chile las cargas tributarias son bajas, hay que distinguir, porque eso no es así en todos los casos. Y no es así en el caso del impuesto corporativo, que propone reducir José Antonio Kast. Es el único que ha propuesto reducir. Y ahí estamos muy por lejos del promedio OCDE. Nosotros tenemos una carga del 27, el promedio OCDE creo que está cerca del 21. Y se propone reducir al 23, si no me equivoco. Entonces, estamos hablando de una dimensión en la que nosotros estamos por arriba del promedio. Habiendo dicho eso, seguir subiendo impuestos no siempre logra la recaudación que se espera, y ese es el ejemplo de lo que ha pasado en los últimos 3 años, donde se recauda por vía de impuesto global complementario mucho menos de lo que las autoridades esperan recaudar. La respuesta no es seguir con aumentos de carga tributaria, porque ha demostrado que no funciona. La respuesta es crecer más. Y para crecer más hay ciertos incentivos, como son las rebajas tributarias en el impuesto corporativo, que es alto, que permiten atraer inversión, que permiten generar más actividad, que permiten agrandar la torta. Si esto de seguir tratando de repartir distinto una torta que es cada vez más chica, lleva a que recaudamos menos de lo que esperamos recaudar y después nos hacemos los sorprendidos. Bueno, debate que se va a desplegar apenas asuma el nuevo gobierno. Muchísimas gracias, José Antonio Valenzuela, director de Incidencia Pivotes, y Javiera Arce, cientista política integrante de la red de politólogas. Muchísimas gracias a los dos y que tengan un muy buen día. Igualmente.